argumentar mejor. Se desea contrastar con un nivel de significación del 5% la hipótesis de que la talla media de los hombres de 18 o más años de un país es igual a 180, suponiendo que la desviación típica de las tallas en la población vale 4, contraste dicha hipótesis frente a la alternativa de que es distinta. Así, en esos términos nos van a hablar los problemas. De ahí tenemos que saber sacar nosotros los datos, la información para poder hacer el contraste. Nuevamente tenemos ahí el problema y nos dice acá, los datos constituyen una muestra de 15 hombres seleccionados al azar cuyas alturas son. El ejercicio al principio nos hacía falta, así como lo habíamos dejado antes, pero ya con esto ya nos está dando los datos. Si no nos dan los datos, nos tiene que dar más información para poder hacer las hipótesis. Nos tendría que dar, por ejemplo, la media de esa muestra para poder hacer el contraste de hipótesis. Si no, no podríamos. Ok, vamos a la solución de este contraste de hipótesis. Lo primero que tenemos que hacer es plantear las hipótesis. ¿Cómo las planteamos? Como ya dijimos antes en una simbología, la hipótesis nula en este caso es que la media de la estatura de los hombres es de 180. Esa es la hipótesis. La hipótesis alternativa en una situación de dos colas va a ser que sea diferente. De esta manera, ahí tenemos escrito las hipótesis. Siempre la hipótesis nula tiene que llevar su complemento, que es la hipótesis alterna. Siempre. Y la hipótesis alterna es la negación de la hipótesis nula. Poner que el mu es diferente es negar que el mu sea igual. Entonces siempre es opuesta totalmente a este o negar este de acá. La media, si calculamos la media, que no lo vamos a hacer porque es una cuestión que ya sabemos, si sacamos la media de aquí nos da 173.47. Luego lo pueden verificar también con esos datos, ahí están. Cuando ya tenemos esa parte, lo primero que tenemos que hacer es ya sea calcular la z de la tabla o la z del estadístico, en cualquier orden, no importa. Pero los dos necesitamos calcularlo antes para hacer la comparación entre ellos mismos. En este caso, como ya nos dice que el nivel de significancia es de 5%, entonces el alfa medio va a ser 0.025, el valor que estaría quedándonos en una de las colas. Ese valor en las tablas, al buscar esta probabilidad en la tabla de la distribución Z, nos va a dar que es de 1.96 en la tabla, es decir, ese 1.96 hacia la izquierda me va a dar que es bueno, este valor al encontrar en la izquierda en la tabla de distribución normal 1.9 y el 6 en las columnas, al contrastar o al verificar ese cruce de esos valores que forman ese número, la probabilidad que está ahí va a ser esta que está acá. Eso es lo que nos está diciendo la situación. Pero esas son situaciones que ya se vieron en estadística 1 y aquí ya directo vamos a calcular el valor de la tabla. Cuando ya se tiene el valor de la tabla con el que vamos a comparar, vamos a calcular el estadístico de contraste. El estadístico de contraste es el Z sub C, que se calcula mediante la media menos la media poblacional, la media muestral menos la media poblacional, dividido entre la desviación típica poblacional sobre raíz de n. Si solo sustituimos, porque todos esos datos ya los tenemos, el tamaño de la población aquí nos lo dice, 15. Entonces tendríamos que x barra es 173.47 aquí,
Mu es el valor que estamos asumiendo en la hipótesis 180 y sigma es 4, aquí nos lo dice también, y n es 15. Entonces si hacemos esas sustituciones, tendríamos eso y el cálculo sería menos 6.32. Aquí hay que observar bien que el z de la tabla es 1.96 y el z de contraste o el estadístico de prueba es menos 6.32. Si lo vemos gráficamente, tenemos que dibujar los valores de la tabla, los de z de la tabla, y son estos, 1.96 y 1.96, el positivo y el negativo. Como es una prueba de hipótesis de dos colas, las regiones que vamos a sombrear son las que van hacia la izquierda del valor más bajo, que es menos 1.96, y hacia la derecha del número más positivo, que es 1.96. Esos números ya vemos que fueron encontrados en las tablas de la distribución normal. Entonces eso es lo que nos da la frontera entre la zona de rechazo y la zona de aceptación, porque la del centro es la zona donde acepto. Y aquí hay 0.95% de probabilidad en esta región. El otro 0.05 se reparte a la mitad aquí y la otra mitad aquí por simetría. Entonces, si yo veo que el valor de la tabla es 1.96, lo ubico aquí y el valor del estadístico. Ven, aquí esta flechita nos está diciendo que el 1.96 negativo está aquí. Aquí siempre es de aclarar esto, que estamos en una prueba de dos colas, entonces el z de la tabla siempre va a ser el positivo y el negativo, siempre, siempre. Y luego el positivo sería 1.96 por los valores de la tabla. Con el valor del estadístico que está aquí es menos 6.32. Y ese donde cae aquí, digamos. Y entonces, ¿en qué región ha caído el z sub c para este caso? Ha caído en una de las regiones de rechazo, porque la zona de rechazo es esta cola, pero se extiende hasta el infinito. Y en la derecha sería igual, se extendería hasta el infinito la zona de rechazo a partir de este valor de la tabla que hemos encontrado. La zona de aceptación sería lo que está blanco aquí al centro de todo esto, pero obviamente la z no se ubica aquí. Estas solo son las alturas de las probabilidades. El valor que encontramos del contraste siempre lo vamos a ubicar en el eje, siempre. Entonces, en este caso, como repito, hay tres posibilidades. O cae aquí, que es una zona de rechazo, o cae aquí al centro, que es una zona de aceptación o de no rechazo, y por último puede caer aquí en esta región, que es la región de rechazo a la izquierda. Esas son las posibilidades en el esquema. Ahora, haciendo la comparación entre el z de la tabla y el z de contraste o el estadístico de prueba, vemos que este es mucho menor que este, que incluso el más bajo de estos, que sería el más o menos, ¿verdad? El negativo, es mucho menor. Aquí está menos 6.32 y aquí menos 1.96. Como es menor, entonces la prueba de hipótesis no la podemos aceptar porque nosotros estamos diciendo que es igual a 180. Pero todo eso que hemos hecho es la evidencia estadística que les mencionaba, en la que nos está diciendo que la hipótesis nula es rechazada. Por tanto, la media o promedio de la talla de los hombres, de estos hombres de la muestra, y posteriormente de la población al hacer la inferencia, no miden 180, que no sabemos si es mayor que o menor que, solo sabemos que es diferente. Y eso es lo que debemos de concluir. Y por tanto,
tenemos que rechazar la hipótesis nula, porque aquí es bien claro, está bien marcada la diferencia entre contraste y el valor de tabla. Si cayera aquí justo a la par, ahí tendríamos duda de rechazar o aceptar, pero eso tiene que ver ya con la cuestión del error tipo 1 o tipo 2, los cuales ya hemos visto trabajado antes. Ahora vemos un segundo ejemplo, siempre con el mismo problema para que se vayan viendo las diferencias, cómo las vamos a encontrar en otros problemas similares. Se desea contrastar con un nivel de significación del 5% la hipótesis de que la talla media de los hombres de 18 o más años de un país es igual o mayor a 175. Ya no nos está diciendo solo igual, nos dice igual o mayor. Ya nos pone una condición o, bueno, ya el igual también a la condición, pero en este caso ya hay una relación de desigualdad, ya sea mayor que o menor que, en este caso mayor que. Hemos cambiado el 175, antes era 180, pero para ir variando también en las posibilidades que nos pueden aparecer o con las que podamos trabajar. Suponiendo, dice, que la desviación típica de las tallas en la población vale 4, aquí esta línea nos está indicando claramente que la desviación típica ya la conocemos y nos da incluso el valor. Nos dice que contraste, o sea que hagamos la prueba de hipótesis de esta problemática, en la que la hipótesis alternativa será que es menor, porque si lo que vamos a probar es que sea mayor a, la alternativa será al contrario, que sea menor. Y la muestra serían los mismos datos que ya tenemos, solo que ahora visto como una prueba de una cola. Aquí podemos leer, estamos en el caso de una cola y siempre con sigma conocido. Si sigma no lo conociéramos, tendríamos que hacer lo que viene en el ejercicio más adelante, pero terminamos este. Primero planteamos la hipótesis. Aquí nos está diciendo que sea mayor o igual que 175. Entonces la hipótesis nula es que la media de la talla de los hombres es mayor que o igual que, mayor o igual que 175. ¿Cómo contradecimos esto para escribir la alterna? Nada más darle vuelta al signo sin el igual o decir lo contrario de este, que sería que sea menor que. Y la hipótesis nula, la alternativa sería en ese sentido, lo contrario de este. Así lo tenemos que hacer los planteamientos de las hipótesis de manera estadística. La media la recordamos que era 173.47. El valor de tabla a 5% de significación, que es el que ya notan acá, es de menos 1.64. Y con esto ya podemos calcular el estadístico de contraste. El estadístico es el mismo anterior, solo sustituimos los nuevos valores. La media es la misma que en el ejercicio anterior porque los datos son los mismos. Hay que tener cuidado porque si los datos cambian, entonces va a cambiar la media. Y eso es algo muy delicado en el sentido que ya no vamos a tener una respuesta correcta si trabajamos los ejercicios de una muestra distinta en una ocasión y luego trabajamos otra. Tendríamos que calcular la nueva media. En ese caso, doy fe que son los mismos y los podemos revisar con el ejercicio anterior. Entonces tenemos o manejamos la misma media. Con esta media, pues calculamos el valor de tabla que ya dijimos que es 1.64 y ahora sí, el contraste, el estadístico de contraste, que seguiría siendo el mismo, solo sustituimos los valores y nos da que el valor de Z de contraste es menos 1.48. Ahora vamos a hacer la comparación. Aquí está la gráfica, tenemos el Z de tabla y el Z de contraste.
hay que ubicar primero el de tabla. Ese es el primero que se ubica, porque a partir de ahí dibujamos la zona de rechazo. Aquí está 1.64 negativo. Este puntito rojo es. A partir de ahí, como estamos al lado izquierdo, vamos a sombrear todo el lado izquierdo hasta infinito. Y a la derecha queda libre. Entonces aquí vean que el valor de la tabla es este. Y el estadístico es este otro. Al hacer la comparación vemos que el estadístico cayó a la derecha de 1.64 negativo. ¿Y qué región es esa? Pues es la región de aceptación. La región de aceptación lo que nos está indicando es que no podemos rechazar la hipótesis nula, porque no hay evidencia suficiente para que digan lo contrario. Entonces con esto estamos aceptando la hipótesis nula por la región en la que cayó. Si hubiera caído a este lado, hubiéramos rechazado la hipótesis nula y hacer válida la hipótesis alterna. Ok, trabajemos este otro ejemplo en el que ahora sigma es desconocida y la prueba es de una sola cola. Siempre sería con los mismos datos de antes y para resumir nos piden que supongamos que se desconoce la desviación típica de las tallas en la población del ejemplo anterior, es decir, no conocemos la desviación típica, ya estamos claros. Ya estamos claros. Y se desea contrastar la hipótesis nula que el nivel de significación sea el 5%. La hipótesis son estas. Que la hipótesis nula sería que la media es menor o igual que 168. Y la hipótesis alterna es que es mayor. O sea, vamos a decir lo contrario. La media es la misma porque estamos haciendo referencia a los mismos datos del ejemplo anterior. Y vamos a darle pausa a la solución. Pauta a la solución. En este caso es necesario estimar la desviación típica de la población con los datos de la muestra. ¿Por qué es necesario? Porque no tenemos la desviación de la población, la desconocemos. Lo estimamos por medio de la muestra, la desviación muestral. Es un buen estimador de la poblacional. Al hacer la operación de la desviación típica muestral nos da 7.36. Eso lo omitimos porque es un cálculo que ya deben de ustedes poder trabajar sin que lo desarrollemos acá. Luego el estadístico de contraste lo vamos a poner por aquí porque es importante para este tipo de situaciones en las que no conocemos la desviación. Debemos de utilizar, como estamos haciendo una estimación de la varianza, entonces vamos a utilizar el estadístico de T-de-Student. A este le llamamos T sub C, que sería el estadístico de contraste. X barra menos el valor de la hipótesis dividido entre S sobre raíz de N. Esta es la estadística que vamos a utilizar para contrastar. Entonces, si hacemos la operación de calcular el contraste, sustituyendo los valores que tenemos de la media, de la hipótesis, la media de la hipótesis, que en este caso es 168, aquí está, dividido entre S, que es 7.36, y eso entre raíz de N, que es raíz de 15, porque son 15 datos los que tenemos. Ok, aquí tenemos calculado el estadístico de contraste de la T-de-Student, digamos, por decirlo así, y nos dio 2.88. No importa el orden en que si calculamos el estadístico primero y después el valor de tabla o viceversa, como lo hemos hecho en los ejemplos anteriores. Al final lo que necesitamos es calcular los dos sin independencia de orden y después hacer la comparación entre los dos para ver quién es mayor que y así tomar un criterio de decisión.
Marcamos aquí el estadístico de prueba, que es 288, y calculamos el valor de la tabla. El valor de la tabla en este caso es 1.762. Este es el valor de la tabla. Este es el que vamos a ocupar para dividir las regiones. En el esquema, 1.76 sería el valor de la tabla, y el estadístico de prueba es 288, cae a la derecha de 1.76, por tanto cayó en la zona de rechazo. En este caso vamos a rechazar la hipótesis nula y vamos a asumir cierta entonces la alternativa, porque aquí se está rechazando claramente. Entonces el TC, que es el estadístico de contraste para cuando no se conoce la desviación típica y para una prueba de una cola, el valor de tabla es el primero que ubicamos aquí, y el estadístico de prueba es el que estamos ubicando acá. Ahí no hay donde perdernos.